¿Siente como si sus pies ya no fueran realmente suyos? Ese hormigueo, ese ardor, esa sensación de caminar sobre algodón o incluso sobre pequeñas piedras. Muchas personas mayores de 60 años creen que es algo con lo que simplemente tienen que convivir. Pero lo que casi nadie les explica es que, en muchos casos, pequeños movimientos realizados de la forma correcta pueden ayudar a que sus pies recuperen parte de su fuerza, su estabilidad y su confianza al caminar. Y aquí está lo más sorprendente. Muchas personas cometen el mismo error todos los días. Descansan más pensando que así mejorarán, cuando precisamente esa falta de movimiento puede hacer que la sensación de debilidad vaya aumentando poco a poco. Si alguna vez ha dudado antes de bajar unas escaleras, ha sentido inseguridad al caminar por la plaza del barrio, o ha evitado salir a pasear por miedo a perder el equilibrio, este vídeo está pensado especialmente para usted. Hoy voy a explicarle todo de una forma sencilla, sin palabras complicadas y con ejercicios que pueden hacerse tranquilamente en casa, adaptados a la vida cotidiana de muchas personas en España. No necesita aparatos caros, no necesita entrenamientos agotadores, solo necesita conocer qué movimientos son los adecuados y, sobre todo, por qué funcionan. Muchos espectadores nos han contado que lo que descubrirá hoy les hizo mirar sus pies de una manera completamente diferente. Y le recomiendo quedarse hasta el final porque el último ejercicio suele ser el que más sorprende a quienes pensaban que ya no podían mejorar su estabilidad. Comencemos. ¿Sabe cuál es uno de los mayores errores que cometen miles de personas cuando empiezan a notar hormigueo o pérdida de sensibilidad en los pies? Pensar que todo comienza en los pies. Y esa idea, aunque parezca lógica, hace que muchas personas pasen meses, incluso años, intentando aliviar el problema sin obtener resultados reales. Porque los pies son quienes lanzan la alarma, pero no siempre son el origen del problema. Imagine por un momento el cable de una lámpara. Si el cable está doblado o deteriorado en algún punto, la luz empieza a fallar. La bombilla no tiene la culpa. Simplemente recibe una señal defectuosa. Con los nervios ocurre algo parecido. Cuando esos nervios empiezan a trabajar peor, aparecen sensaciones extrañas, pinchazos, quemazón, adormecimiento, o la incómoda impresión de llevar un calcetín grueso, incluso cuando va descalzo por casa. Muchos vecinos del barrio dicen exactamente lo mismo cuando acuden al centro de salud. No me duele tanto, pero ya no siento el suelo igual. Y ahí empieza un cambio que muchas veces pasa desapercibido, porque el verdadero peligro no siempre es el dolor, es dejar de confiar en sus propios pasos. Una persona deja de bajar las escaleras con tranquilidad, otra evita salir a comprar el pan caminando. Alguien deja de pasear por la plaza donde llevaba años reuniéndose con sus amigos. Sin darse cuenta, su mundo empieza a hacerse más pequeño, y cuanto menos se mueve, peor responde el cuerpo. Es un círculo silencioso, pero aquí aparece un dato que sorprende incluso a muchas personas que llevan tiempo conviviendo con este problema. No siempre hace falta realizar ejercicios intensos. De hecho, en muchas ocasiones sucede exactamente lo contrario. Movimientos suaves, repetidos con calma y realizados correctamente pueden enviar un estímulo constante a los músculos y a los nervios que normalmente permanecen demasiado tiempo dormidos. La palabra clave es despertar. No forzar, no castigar, despertar. Y antes de enseñarle el primer ejercicio, quiero que haga una pequeña prueba. No necesita levantarse todavía, simplemente mire sus pies. ¿Puede mover todos los dedos con facilidad? ¿O algunos apenas responden? Muchas personas descubren algo curioso en este momento. Creían que movían todos los dedos, pero cuando realmente los observan, algunos apenas se levantan unos milímetros. Ese pequeño detalle dice mucho más de lo que parece. No significa necesariamente que exista un problema grave, pero sí indica que ciertos músculos llevan demasiado tiempo trabajando menos de lo que deberían, y cuando un músculo deja de participar, otro intenta hacer el trabajo por él. El cuerpo siempre busca adaptarse. El problema es que esas adaptaciones, mantenidas durante meses, terminan alterando la forma de caminar. Primero cambia un paso, después cambia el equilibrio, más adelante cambia la postura, y casi sin darse cuenta aparecen molestias en los tobillos, las rodillas o incluso en la espalda. Todo comenzó en algo que parecía insignificante. Ahora viene algo que suele sorprender. En muchas viviendas españolas hay un objeto que puede convertirse en un gran aliado para empezar a recuperar movilidad. Una simple silla firme, nada más. Colóquela sobre un suelo estable. Siéntese con la espalda recta, apoyando ambos pies completamente. Respire con tranquilidad. Y ahora levante únicamente los dedos de los pies, manteniendo los talones apoyados. No hace falta levantar mucho, solo lo que pueda sin dolor. Mantenga esa posición durante 3 segundos. Después relaje. Repítalo lentamente entre 8 y 10 veces. Parece demasiado sencillo. Y precisamente por eso muchas personas dejan de hacerlo al cabo de 2 días. Creen que un ejercicio tan simple no puede servir para nada. Ese es el error.
Porque mientras usted levanta esos dedos, pequeños músculos del pie comienzan a participar otra vez. Los tendones reciben movimiento, las articulaciones dejan de permanecer rígidas y los nervios reciben información constante. Es como volver a abrir una carretera que llevaba meses con muy poco tráfico. La circulación del movimiento empieza a mejorar poco a poco, no de golpe, no por arte de magia, sino gracias a cientos de pequeños estímulos repetidos cada día. Y aquí aparece un detalle que cambia completamente el resultado. Muchas personas realizan este ejercicio demasiado rápido. Suben, bajan, como si fuera una competición. Pero los nervios no necesitan velocidad, necesitan calidad. Cada movimiento lento envía un mensaje mucho más claro al cerebro. Es una conversación entre el pie y el sistema nervioso. Y esa conversación llevaba demasiado tiempo interrumpida. Hay personas que, después de una semana practicándolo con paciencia, comentan algo muy parecido. No noto un milagro, pero siento el pie más despierto. Esa frase tiene mucho más valor del que parece, porque cuando un pie empieza a sentirse más presente, también vuelve poco a poco la confianza. Y recuperar la confianza es el primer paso para recuperar el movimiento. Sin embargo, existe otro problema del que casi nadie habla. Un hábito cotidiano que muchas personas repiten desde hace años y que puede estar dificultando mucho más el equilibrio de lo que imaginan. Lo curioso es que casi todos lo hacemos sin darnos cuenta. Hay una escena que se repite cada mañana en miles de hogares de España. Una persona se levanta de la cama, apoya los pies en el suelo y durante los primeros segundos siente que no puede confiar en ellos. Algunos lo describen como rigidez, otros hablan de hormigueo y muchos simplemente dicen, necesito unos minutos para que los pies despierten. Pero aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Y si esos primeros minutos fueran precisamente la mejor oportunidad para ayudar a sus nervios? Porque después de varias horas sin movimiento, los músculos están menos activos, las articulaciones más rígidas, y el cerebro recibe menos información desde los pies. Es como intentar conducir por una carretera cubierta de niebla, no porque el camino haya desaparecido, sino porque las señales llegan con menos claridad. Por eso el segundo ejercicio puede marcar una diferencia muy interesante, y probablemente ya tenga todo lo necesario en casa. Póngase de pie detrás de una silla firme. Sujete el respaldo solo para sentirse seguro, no para apoyarse completamente. Ahora levante lentamente los talones, quedándose unos segundos sobre la punta de los pies. Después baje igual de despacio. Nada de movimientos rápidos, nada de rebotes. Repita entre 8 y 12 veces. Puede parecer un ejercicio muy sencillo, pero lo que sucede dentro del cuerpo mientras lo realiza es mucho más interesante de lo que imagina. Los músculos de las pantorrillas empiezan a actuar como una pequeña bomba natural. Cada elevación ayuda a impulsar la sangre de regreso hacia arriba. Ese movimiento favorece la circulación normal y hace que los tejidos reciban mejor oxígeno y nutrientes, algo especialmente importante para unas piernas que pasan muchas horas sentadas. Sin embargo, aquí aparece un error que cambia completamente el resultado. Muchas personas elevan los hombros o aprietan las manos con tanta fuerza sobre la silla que todo el esfuerzo termina haciéndolo la parte superior del cuerpo. Y entonces las piernas apenas trabajan. El secreto está en dejar que sean los tobillos y las pantorrillas quienes hagan el movimiento. Las manos solo están ahí para aportar tranquilidad, nada más. Hace unos meses, un hombre de 72 años comentaba algo que me llamó mucho la atención. Vivía en un cuarto piso con ascensor. Apenas caminaba unos minutos al día porque tenía miedo de perder el equilibrio. Pensaba que cuanto menos caminara, menos riesgo tendría. Parecía una decisión lógica, pero ocurrió exactamente lo contrario. Cada semana se sentía más inseguro, hasta que un fisioterapeuta le explicó algo muy sencillo. El equilibrio no solo se conserva, también se entrena. Esa frase cambió completamente su forma de ver el problema. No empezó caminando kilómetros, ni haciendo ejercicios difíciles. Solo incorporó unos minutos diarios de movimientos suaves y controlados. Lo curioso fue que lo primero que notó no fue una disminución del hormigueo, fue otra cosa. Volvió a sentirse más estable al permanecer de pie mientras preparaba el desayuno. Eso le devolvió confianza, y la confianza hizo que caminara un poco más. Al caminar un poco más, sus músculos trabajaban mejor, y al trabajar mejor, su estabilidad seguía mejorando. ¿Se da cuenta? No fue un único cambio. Fue una cadena de pequeñas mejoras, y precisamente ahí está el verdadero poder de estos ejercicios. No buscan resultados espectaculares en un solo día, buscan romper un círculo que llevaba demasiado tiempo perjudicándole. Ahora vamos con el tercer ejercicio, y este suele sorprender porque casi nadie lo relaciona con la neuropatía. Siéntese nuevamente en una silla, apoye completamente un pie sobre el suelo. Ahora dibuje lentamente un círculo con el tobillo, primero hacia un lado, después hacia el otro, como si estuviera trazando un reloj imaginario con la punta del pie. 5 vueltas en cada dirección son suficientes al principio. Después cambie de pie.
¿Por qué puede ser útil algo tan simple? Porque el tobillo es una de las articulaciones que más información envía al cerebro sobre nuestra posición. Cada pequeño movimiento activa receptores que ayudan al sistema nervioso a saber dónde está colocado el pie. Y cuando esa comunicación mejora, muchas personas sienten que caminar deja de ser tan incierto. Pero aquí aparece otro detalle del que casi nadie habla. Muchas personas hacen círculos enormes y muy rápidos. Creen que cuanto mayor sea el movimiento, mejor. No es cierto. Lo importante es que el círculo sea lento, continuo y controlado. Imagine que sostiene una taza llena de café. No quiere derramar ni una gota. Ese mismo nivel de control es el que buscamos. Ahora quiero contarle algo que suele ocurrir más de lo que pensamos. Hay personas que abandonan estos ejercicios porque durante los primeros días no notan grandes cambios, y es comprensible. Vivimos acostumbrados a buscar resultados rápidos, pero el cuerpo tiene otro ritmo. Cuando una planta lleva meses sin recibir agua, no recupera todo su esplendor en una sola mañana. Con los músculos y los nervios sucede algo parecido. Necesitan repetición, necesitan paciencia, necesitan constancia, y sobre todo, necesitan que dejemos de enviarles el mensaje de que ya no los utilizaremos. Sin embargo, todavía existe un cuarto ejercicio que suele ser el que más cuesta hacer bien, no porque sea difícil, sino porque pone a prueba algo que la mayoría de las personas deja de entrenar mucho antes de darse cuenta: la capacidad de sentir realmente el contacto de los pies con el suelo. Existe una razón por la que muchas personas sienten que sus pies no obedecen aunque todavía tengan fuerza suficiente en las piernas. Y no está únicamente en los músculos, está en la información. Piensa en un conductor que intenta circular de noche con los faros apagados. El coche funciona, el motor responde, pero conducir se vuelve inseguro porque falta información sobre el camino. Con los pies ocurre algo muy parecido. Cuando la sensibilidad disminuye, el cerebro recibe menos señales sobre dónde está apoyado cada pie. Por eso algunas personas dicen una frase muy curiosa: no sé explicar qué me pasa, simplemente siento que camino raro. Y esa sensación merece toda nuestra atención. Porque cuanto antes ayudemos al cuerpo a recuperar esa comunicación, mayores serán las posibilidades de mantener una buena movilidad durante más tiempo. Aquí entra el cuarto ejercicio, y probablemente sea el más sencillo de todos. Descalzo, si el suelo de casa es seguro y no está frío, o con un calcetín antideslizante si lo prefiere, permanezca de pie sujetándose suavemente al respaldo de una silla. Ahora haga algo que parece demasiado simple. Desplace lentamente el peso del cuerpo hacia los dedos de los pies. Después vuelva al centro. Ahora lleve el peso hacia los talones y regrese otra vez. Después cambie suavemente el peso hacia el lado derecho, vuelva al centro y finalmente hacia el lado izquierdo, todo muy despacio, sin prisas, sin balanceos bruscos. Lo importante no es cuánto se mueve, lo importante es sentir cómo cambia el apoyo bajo los pies. Muchas personas descubren algo inesperado. Hay zonas del pie que apenas perciben, otras parecen responder perfectamente. Ese pequeño descubrimiento ya es un entrenamiento para el cerebro, porque empieza a prestar atención a señales que llevaba mucho tiempo ignorando. No intente hacerlo con los ojos cerrados. Ese es un error bastante frecuente. Algunas personas piensan que así entrenarán más el equilibrio. Sin embargo, si existe inseguridad al caminar o pérdida de sensibilidad, cerrar los ojos puede aumentar el riesgo de perder estabilidad. La seguridad siempre debe ser la prioridad. Y ahora llegamos al quinto ejercicio. Curiosamente, es el que más veces recomiendan muchos especialistas en rehabilitación para mantener unos pies activos sin necesidad de grandes esfuerzos. Necesitará únicamente una toalla pequeña. Siéntese cómodamente. Coloque la toalla extendida bajo uno de los pies. Ahora intente arrugarla lentamente utilizando únicamente los dedos, como si quisiera acercarla poco a poco hacia usted. No importa si al principio apenas consigue moverla. De hecho, eso ocurre con mucha frecuencia. Hay personas que descubren que sus dedos casi no participan, y lejos de ser un fracaso, esa información resulta muy útil, porque significa que esos pequeños músculos necesitan volver a trabajar. Con cada intento, aunque sea mínimo, está enviando un mensaje constante a los nervios y a los músculos que durante mucho tiempo permanecieron poco activos. Después repita el mismo ejercicio con el otro pie. No compare uno con otro. Es muy habitual que un lado responda mejor que el otro, y eso no significa que uno esté bien y el otro mal. Simplemente indica que cada pie tiene su propia historia. Ahora quiero compartir una reflexión que pocas veces se menciona. Muchas personas esperan notar primero que desaparece el hormigueo, pero curiosamente, en algunos casos el primer cambio es diferente. Empiezan a levantarse de la silla con más seguridad, caminan unos minutos más sin detenerse, suben el bordillo de la acera con menos miedo, se sienten más estables mientras esperan el autobús. Son mejoras discretas, casi silenciosas, pero cambian profundamente la vida diaria.
porque cuando vuelve la confianza, vuelve la independencia. Y recuperar independencia significa volver a decidir, salir a comprar el pan, pasear después de cenar cuando refresca, visitar a los nietos sin pensar continuamente en una posible caída. Disfrutar de una tarde en la plaza del pueblo o del barrio sin estar pendiente de cada paso. Ese es el verdadero objetivo. No perseguir movimientos perfectos, sino conservar la libertad de seguir viviendo la vida cotidiana con tranquilidad. También conviene recordar algo muy importante. Si el hormigueo, el dolor o la pérdida de sensibilidad empeoran rápidamente, aparecen heridas que no cicatrizan, cambios importantes en el color de la piel o una debilidad intensa, es fundamental consultar con un profesional sanitario para recibir una valoración adecuada. Los ejercicios son una herramienta de apoyo. Nunca sustituyen una evaluación médica cuando existen señales de alarma, pero para muchísimas personas, dedicar unos minutos cada día a mover conscientemente los pies puede convertirse en un pequeño hábito con un gran impacto a largo plazo. No necesita hacerlo todo perfecto desde el primer día, nadie lo consigue. Lo importante es la constancia. Piense en cómo se cuida una planta. No crece porque un solo día reciba mucha agua, crece porque cada día recibe la cantidad adecuada. Su cuerpo funciona de una manera muy parecida, cada movimiento consciente, cada ejercicio realizado con calma, cada paso dado con confianza. Es una inversión silenciosa en su movilidad futura, y quizá, dentro de unas semanas, descubra algo que hoy le parece imposible, que vuelve a caminar con más seguridad, que vuelve a confiar en sus propios pies. Y que esos pequeños ejercicios que parecían demasiado sencillos para marcar una diferencia, terminaron convirtiéndose en uno de los mejores regalos que podía hacerle a su salud y a su calidad de vida.